Freya fue la diosa femenina más importante de la mitología nórdica. Se trata de una diosa de la fertilidad, del amor, la prosperidad, la magia y, en cierto modo, de la muerte en la guerra. Esta diosa Vanir tenía una conexión clara con las valquirias y fue ella quien le enseñó a usar la magia al resto de los dioses, incluido al propio Odín. Si quieres oír su historia completa, quédate, ponte cómodo y empezamos. A pesar de su enorme popularidad, Freya no es un personaje principal en ninguno de los mitos que han sobrevivido hasta nuestros días, pero sí que es un personaje muy recurrente con grandes dones, lo que sugiere que la mayor parte de su historia se ha perdido en el tiempo. Te contaré, por tanto, lo poco que sabemos. De las dos tribus de dioses que existían, los Aesir y los Vanir, Freya era una diosa Vanir, nacida de la unión entre Njord, el dios del mar, y tal vez Skadi, diosa del invierno, o tal vez la propia hermana gemela de Njord, de nombre desconocido. Varía según el mito. A Freya se la describe no solo como muy poderosa, sino como la más hermosa de todas las diosas, tanto entre las Vanir como entre las Aesir. Su primera aparición, que podríamos llamar cronológica entre comillas, fue en el preludio de la guerra entre los Aesir y los Vanir, y ya empieza siendo algo controversial. Sucedió que durante los primeros días de Asgard, cuando aún ni siquiera se habían terminado de construir sus muros, apareció por el lugar una misteriosa diosa Vanir llamada Gullveig. Esta trajo consigo el Seider, la hechicería, que estaba siendo conocida por primera vez por los dioses Aesir. Se la veía como una diosa resplandeciente y envuelta en llamas doradas, a la cual rendían pleitesía todas las demás diosas Vanir, pero su presencia resultaba cada vez más incómoda para los Aesir, hasta que un día decidieron darle muerte. La atravesaron con lanzas y la quemaron 3 veces en la hoguera, pero 3 veces resucitó. ¿Por qué te cuento su historia? Pues porque, según muchos eruditos, la figura de Gullveig en realidad no era sino la propia Freya, ya fuera bajo un disfraz o simplemente bajo otro nombre. En primer lugar, porque ambas están muy relacionadas con el oro, ambas son Vanir, ambas son alabadas por todas las demás diosas Vanir, y prácticamente cada vez que hay ocasión de mencionarlo en cualquier poema o saga, siempre se deja bien claro que fue Freya quien trajo la magia Seider, por lo que no es nada difícil imaginar que Gullveig no era otra que la propia Freya, aunque no es 100% seguro. Aunque Freya salió impune de esta barbarie, los Vanir no perdonarían tal ofensa y se desencadenó una guerra entre ambas tribus de dioses. La primera guerra del mundo, tras la cual tanto ella como su hermano Frey y su padre Njord fueron canjeados como rehenes y se quedaron a vivir entre los Aesir en Asgard. A partir de ahí podemos entender que fue cuando Freya se prestó a enseñar la magia chamánica, el Seider, a Odín y los demás dioses Aesir. Esto confunde a algunas personas porque Odín es tenido desde siempre como un gran hechicero. Entonces, ¿él ya lo era antes de conocer a Freya o aprendió magia solo después de su llegada? Bien, pues la respuesta es que Odín conocía, por así decir, otro tipo de magia. Odín era el maestro que desentrañó el secreto de las runas, y las runas guardaban el conocimiento secreto del universo. Magia rúnica, para entendernos. La magia chamánica, en cambio, más arraigada a la tierra y la naturaleza, la adquirió solo después de que Freya le enseñara, pues esta era la maestra original del Seider. Pronto llegó el momento de construir el muro que rodeara Asgard, y fue entonces cuando un artesano al que llamaban Hrimthur se ofreció a terminar el gran muro antes de la primavera, pero a cambio pidió la mano de Freya en matrimonio, entre otras cosas. Por supuesto que Freya no estaba a favor de esto, pero como lo consideraron una tarea imposible, le dejaron intentarlo. Cuando descubrieron que el artesano era en realidad un gigante y que tanto él como su colosal caballo eran más que capaces de terminar el trabajo a tiempo, Freya exigió a Loki que solucionara el problema. Y así el dios ladino intervino, salvándola del matrimonio concertado. Si quieres saber cómo lo hizo exactamente, puedes echar un vistazo a la historia que narré sobre Loki. Se rumorea, al menos si hacemos caso a lo que dice Loki,
que Freya era una diosa tremendamente promiscua y que practicaba a su gusto el amor libre. Pero también se nos habla del supuesto marido de Freya, un hombre misterioso llamado Oder. No se ha conservado prácticamente nada acerca de este personaje. Tan solo que Freya a menudo deja caer lágrimas de oro al llorar la ausencia de su marido. Algunos estudiosos opinan que Oder murió y que dicha historia no se conserva. Otros opinan que Oder desapareció o tuvo que viajar muy lejos y nunca regresó. Y otros barajan una hipótesis un tanto más exótica, la hipótesis del jabalí. Verás, es sabido gracias al poema Hindludjot que Freya cabalgaba un jabalí gigante llamado Hildisvini. En esta historia se habla de cómo a un hombre llamado Ottar le es negada su herencia, dado que han puesto en duda su ascendencia noble, y por esto pide ayuda a Freya. La diosa entonces va en busca de una volva llamada Indla. Aparece en el umbral de su casa montada sobre su jabalí e invita a la volva a venir con ella de visita a Asgard, a cambio de ayudarla a averiguar la ascendencia de Ottar. Por algún motivo se da a entender que esta es una información secreta que no podía ser revelada al propio Ottar, pero la volva aceptó desvelársela a Freya. Mientras cabalgaban juntas hacia Asgard, la diosa sobre el jabalí y la volva sobre un lobo, la volva comenzó a enumerar una larga lista de nombres que describían toda la ascendencia de un clan noble que terminaba en Ottar, confirmando así su noble ascendencia. No obstante, la volva se había dado cuenta de que Freya había tratado de engañarla, ya que todo este tiempo el jabalí de Freya, Hildisvini, no era otro que el propio Ottar disfrazado. No es que Hildisvini siempre hubiera sido Ottar, es tan solo que en esta ocasión disfrazaron a Ottar como si fuera Hildisvini. Pero lo importante es que no recordaría nada de esta conversación una vez que se transformara de nuevo en hombre. Freya entonces pidió a la volva elaborar una poción que le ayudara a conservar su memoria cuando regresara a su forma original. La volva se negó, pero Freya la amenazó con maldecirla con su hechicería, tras lo cual la volva finalmente aceptó elaborar la poción, pero en el último momento maldijo la pócima. No sabemos mucho más de este relato, salvo que Freya intentó impedir que la volva maldijera la poción, aunque no queda del todo claro si lo consiguió o no. Y tampoco sabemos en qué consistía la maldición en sí, ni cómo acaba la historia para Ottar. La cuestión es que algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que Ottar, a quien normalmente se lo tiene como un misterioso protegido de Freya, en realidad era su marido Oder. Y a partir de ahí ya se presta todo a la especulación, pues algunos tratan de atar cabos teorizando que gracias a la poción Oder conservaría la memoria tras convertirse de nuevo en hombre, pero que ésta estaría envenenada o algo por el estilo, haciendo que de todos modos muriera. Y por eso Freya llora la pérdida de su marido. Repito, este desenlace en concreto es algo que no se sabe, no viene detallado en ningún texto encontrado hasta la fecha, y solo es una teoría de algunos historiadores que tratan de atar cabos sueltos. Dejado esto claro, yo te lo cuento y continuamos. Por si no estuviera ya establecido que Freya era la diosa más deseada de todas, especialmente por los gigantes, en otro mito, que por cierto también he narrado, se cuenta que un gigante robó el martillo de Thor. Este entonces pidió ayuda a Loki para recuperarlo, y Loki decidió acudir a Freya para pedirle prestada su capa de plumas. Y es que uno de los mejores tesoros de Freya es una capa emplumada llamada Valshammer, que le permitía convertirse en cualquier ave y sobrevolar los cielos, e incluso volar desde un mundo a otro. Freya fue muy comprensiva y le dijo a Loki: «Por supuesto, tómala sin reparo, te la prestaría aunque estuviera hecha de oro y plata». Gracias a la capa de Freya, Loki logró volar hasta Jotunheim y supo que allí se escondía el martillo. Pero regresó con la noticia de que el rey de los gigantes solo se lo devolvería si a cambio le entregaban, una vez más, la mano de Freya en matrimonio. Thor no se lo pensó dos veces y se atrevió a ordenarle a Freya que se vistiera de novia inmediatamente para ir a ver a los gigantes. Pero Freya, furiosa por su insolencia, les recordó a todos lo terrible y poderosa que podía ser. La diosa tan solo resopló con furia, pero eso bastó para que toda Asgard se estremeciera como por un terremoto, solo con la fuerza de su aliento. Al final,
Thor y Loki tuvieron que encontrar otro modo de recuperar el martillo. Si quieres saber lo que ocurrió, te invito a revisar dicha narración que ya hice en el pasado. Otro de los tesoros de Freya era el collar de oro Brisingamen. En algunas fuentes puede que te digan que Freya obtuvo este collar de los enanos a cambio de acostarse con ellos, pero esto no es cierto. Esa versión de la historia fue inventada siglos después por un monje benedictino para la saga del rey noruego Olaf Tryggvason, en la que se reinventa toda la historia de Freya y de otros dioses como habitantes de un reino ubicado en Asia. Curioso, ¿verdad? Y no sería la primera vez que sucedería esto, luego lo veremos. Regresando a la historia original, se cuenta en el Skaldskaparmal que en cierta ocasión el collar fue robado por Loki, aunque no sabemos por qué. Entonces Freya ordenó al dios Heimdall que partiera para recuperarlo, y ambos se enfrentaron en forma de foca. Sí, tuvieron una épica batalla por el collar de una diosa, transformados en focas. Así ocurrió. Y de este modo fue que Freya recuperó su collar. Para finalizar su historia, podemos hablar de el Valhalla de Freya, porque sí, Freya tenía su propio Valhalla, por así decir. Así como Odín tenía el gran salón del Valhalla para los mejores guerreros caídos en la batalla, Freya tenía el gran salón llamado Sesrimnir, a donde iban a parar ni más ni menos que la mitad de todos los grandes guerreros caídos en batalla. El salón Sesrimnir, por supuesto, se encontraba dentro de la residencia privada de Freya en Asgard, llamada Folkvang, que significa el campo del ejército. No se llega a especificar bajo qué criterios se quedaban Freya y Odín con unos u otros, si es que acaso había algún criterio en particular. Pero aunque el Valhalla es mucho más famoso y se menciona más a menudo, supuestamente el Sesrimnir era igual de grandioso e importante y no tenía nada que envidiarle al Valhalla. Por supuesto, debido a esto, al igual que Odín, Freya contaba con cierto control sobre las poderosas valquirias. De hecho, algunos especulan que la propia Freya era la líder de las valquirias, pero esto no es más que una confusión de la era moderna. En todo caso, se piensa que Freya pudo haber servido como modelo mitológico original para el concepto de las valquirias, pero nada más. Existe también la teoría de que Odín se quedaba con los guerreros atacantes, mientras que Freya recibía a los que defendían su país o su familia. Pero esto entra en conflicto con lo anterior dicho acerca de que Freya se quedaba siempre con la mitad exacta de los caídos, así que lo dicho. Y ahora, un tema que a mucha gente le trae de cabeza, y es el siguiente. ¿Qué pasó con Freya en el ocaso de los dioses? ¿Sobrevivió Freya al Ragnarok? Respuesta corta, no. Respuesta larga, quizás, pero veámoslo. Lo primero a mencionar es que en ninguna traducción del Ragnarok se menciona que Freya sobreviva. Eso está fuera de duda. ¿Se menciona por tanto en otros textos? Pues no exactamente. Casi la única referencia a una posible supervivencia de Freya proviene de un poema llamado Ynglingatal, que fue escrito por Thiodolfur, un escaldo del rey Harald I de Noruega, y que describe su supuesto parentesco con los dioses nórdicos, algo relativamente común para agasajar el rey y justificar su reinado. Ya por ahí empezamos mal. El relato, no obstante, es interesantísimo, ya que reinventa toda la cosmogonía nórdica, describiendo a los dioses como reyes antiquísimos del extranjero que acabaron colonizando la península escandinava. Merecería mucho la pena contarlo otro día. Pero para lo que nos interesa ahora, en este cuento se narra que Odín era el rey de Asgard, que aquí sería la capital de un reino llamado Asaland, y que se encontraba nada más y nada menos que en Asia. Nada de planos espirituales y divinos, eran reyes extranjeros, legendarios y con poderes sobrenaturales, pero mortales habitantes del mundo real al fin y al cabo. Describe su guerra contra el reino de Vanaland, que también estaba en Asia, y el empate de ambas fuerzas que, entre otras cosas, acaba con Freya y otros habitantes de Vanaland como rehenes de Odín. Una vez unificadas sus fuerzas, Odín decide conquistar el norte, y es entonces cuando llega a Escandinavia, dejando Asaland en Asia a cargo de sus hermanos Vili y Ve. Finalmente, Odín muere de viejo en su cama, como rey de Escandinavia,
Tras su muerte heredaría el trono Njord. Su reino sería pacífico, pero también larguísimo, tanto que todos los demás dioses, entre comillas, mueren de viejos durante este tiempo, excepto Frey y Freya, que eran los más jóvenes. Cuando Njord muere, hereda el trono Frey. Más adelante Frey muere por una enfermedad y hereda a su hijo Fjolne. Pero un día Fjolne se muere ahogado al caer por accidente, ojo, en un gran barril de hidromiel. Y ahí se ahogó. Entonces hereda Suedje, hijo de Fjolne, luego Vanlande, hijo de Suedje, después Visbur, Dormal, Domar, Digbe, Dag, Agne, Alrik, Erik, Ingve, Alf, Ugleik, Hake, Horund, On, Ole, Egil, Ottar y así hasta llegar al rey Harald, a quien le estaban regalando este poema. Bien, de esto parecen concluirse dos cosas. Por un lado, que los dioses entre comillas aquí descritos son mucho más humanos que los que aparecen en todos los demás textos, y tienen un origen completamente distinto. Lo segundo, y en lo que se basa alguna gente, es en que una vez más no se especifica cómo ni cuándo muere Freya, por lo que dan por sentado que sobrevivió. Pero eso es absurdo, porque hemos visto como todos los demás dioses, si no los matan antes o se ahogan en un barril de hidromiel, acaban muriendo de viejos. Así que ni por estas. Y todo ello por no mencionar que este relato es una reinvención de los mitos nórdicos hechos por un escaldo que quería agasajar a su rey. O sea que, en mi opinión, canonicidad cero. Todas las fuentes que te dicen que Freya sobrevivió al Ragnarok lo hacen basándose en que nunca se especifica que haya muerto, o te dicen que no tomó partido en la batalla y que por eso siguió con vida, pero casualmente nunca citan la bibliografía exacta que explica que realmente haya sobrevivido, o que no participara en la batalla. Nada. Misteriosamente nunca hay bibliografía de esto en concreto. Pasa lo mismo con otras deidades como Rud, una hija de Thor. No está claro si sobrevivió o no porque sencillamente no se menciona nada al respecto en ninguna parte. Como no se nos dice explícitamente que murió, algunos interpretan que sobrevivió y punto. Pero la cuestión es que no se sabe, y los únicos dioses que explícitamente se dice que sí sobreviven son Balder, Hoder, Vidar, Vali, Magni y Modi. Y a eso es a lo único que podemos atenernos, porque no tenemos más información. No podemos decir que este u otro dios sobrevivió solo porque no sabemos qué fue de él en realidad. En mi opinión, si su supervivencia fuera canónica, se habrían tomado la molestia de mencionarla junto a los demás dioses, ya que Freya era más importante que todos los supervivientes confirmados. Así que, si me preguntas a mí por lo menos, no hay ningún motivo de peso para pensar que sobrevivió. Pero ante el vacío de información, si quieres pensar que sí, eres libre de hacerlo. Puedes pensar eso o puedes pensar que se la llevó volando el dragón Nidhogg. Total, no se hace ninguna mención a ninguno de los dos después del Ragnarok. ¿Ves cómo funciona esa lógica? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo dejo. Echemos un vistazo a su árbol genealógico. Freya es hija de Njord y Skadi, o la hermana gemela desconocida de Njord, no se sabe. Si nos quedamos con Skadi como su madre, entonces Freya tendría algo de sangre de gigante por parte de su abuelo paterno, que sería el gigante Pjotzi. Su hermano es el dios Frey, y su esposo el misterioso Oder. Aquí vuelven a surgir teorías, ya que no solo se especula que Oder podría ser Ottar, de quien ya hemos hablado, sino que tal vez, cuando se menciona a Oder, a quien se refieren los mitos es al propio Odín, ya que etimológicamente sus nombres son muy similares, sumado a que las diosas Frey y Frigg, la esposa de Odín, son a menudo equiparables en muchos mitos, etc. Pero esto no suele ser tenido muy en cuenta y en general se acepta que su esposo era un dios misterioso llamado Oder. Cuando se habla de los posibles hijos de Freya, siempre salen los nombres Nos y Hersemi, aunque aparentemente hay muchos motivos para pensar que fueron una invención de Snorri, el historiador cristiano que recopiló casi todos los mitos actuales. No se sabe. Además de esto, se suele mencionar a otros dioses menores después de Freya, como ocurre por ejemplo en el Gylfaginning, y estos a veces son interpretados como sus sirvientes o compañeros, y otras veces como su harén personal. Sus nombres serían Skjofen, Lofen y Var. Para variar, no se sabe a ciencia cierta. Hablemos de la similitud entre Freya y Frigg. Algunos estudios sugieren que ambas diosas eran antiguamente una sola. Todo esto en base, por lo general, a pistas como que la capa mágica de Freya a veces es atribuida a Frigg en otros cuentos, y lo mismo pasa con el collar Brisingamen. O si no, por teorías etimológicas.
En un manuscrito alemán del siglo X se menciona a una figura llamada Fría, o Frowa, que lanza un hechizo sobre el caballo herido de Odín. Respecto a esa tal Frowa, nunca más mencionada, unos opinan que es idéntica a Freya y otros que se trata de Frigg. Otra figura con un nombre similar, Frea, también aparece en el Origo Gentis Langobardorum, del siglo VII, descrita como la diosa del amor. Y esta Frea aparece como la esposa de Odín, y así con varios casos similares. Tal vez fueran originalmente una sola deidad, y con el tiempo se dividieran en dos entidades distintas. O tal vez siempre hayan sido dos diosas que nada tenían que ver la una con la otra. ¿Adivina qué? No se sabe, al menos de momento. Hablando de otras versiones de Freya, veámosla ahora en otras religiones. Se cree que existe una conexión entre Freya y muchas de las diosas del área indoeuropea, como Durga, Sekhmet, Bast, Asherna, Nana y Rea. Al igual que Freya, estas diosas son seguidas por felinos y están asociadas tanto con la guerra como con el amor. Pero esto no está del todo claro. Por ejemplo, lo de los felinos viene a cuento de que Freya tenía un carro tirado por dos gatos. Pero algunos historiadores piensan que esto puede haberse inspirado, por ejemplo, en el mito de la diosa Cibeles del área mediterránea, y que por tanto no sería acorde a la versión nórdica original, sino algo impostado mucho más tarde. Y ya que estamos con el tema, veamos a los animales de Freya, y ya de paso a sus posesiones más preciadas también. Se dice que Freya conduce un carro de guerra tirado por dos grandes felinos, llamado Baigul, que significa abeja de oro, y Chegu, que significa árbol de ámbar dorado. Algunos piensan que estos grandes felinos son gatos gigantes y otros que se trata de linces boreales. Además, a este carro a veces lo acompaña una comitiva de peces e incluso gigantes hechos de roca, lo que demostraría el estrecho vínculo de Freya como diosa Vanir con las fuerzas de la naturaleza. Su tesoro favorito es el collar Brisingamen, cuyo significado no está del todo claro, pudiendo ser algo así como collar llameante o brillante. El collar es importante por el hecho de que a Freya se la relaciona mucho con el oro, el cual es un símbolo de fertilidad y estatus en la cultura nórdica, y en casi todas las culturas de hecho. Pero para los nórdicos en particular, la riqueza y la fertilidad estaban especialmente relacionadas. Freya también posee una capa emplumada llamada Balsamer, que se traduce como piel de halcón, por lo que seguramente las plumas fueran de este ave. La capa, como hemos dicho, le permite tomar la forma de cualquier pájaro y volar incluso entre distintos mundos. Por supuesto, también está su adorado jabalí Hildisvini, el cual usa como una montura de guerra. Y ya por último, veamos unas curiosidades. El nombre Freya proviene del idioma arcaico y significa señora, pero también es conocida por otros nombres como Vanadis, la diosa de los hábitos, Mardul, el océano brillante, Horn, de significado incierto, y Jefne, la dadora, un apropiado título para una diosa de la fertilidad. En la región de Barent, en Suecia, se desarrolló la tradición de que Freya podía venir en Nochebuena y que sacudía los manzanos para asegurar una buena cosecha. Por lo tanto, era costumbre dejar algunas manzanas sin recoger en los árboles para contentar a la diosa. Finalmente, Freya aparece en la ópera de Richard Wagner, El anillo de los Nibelungos, pero en esta obra adopta el papel de la diosa Idun, cuidando las manzanas de la eterna juventud para los demás dioses, una de las muchas confusiones entre la arquetípica Freya y otras diosas de la mitología nórdica. Regresando a la historia original, se cuenta en el Madre de Dios, Skaldskaparmal, Skaldskaparmal, vaya tela. Se cuenta en el Skaldskaparmal que en cierta ocasión, es que suena muy raro.